Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos aplastados bajo las tablas del banquete contaban una historia que ningún cronista se atrevió a escribir completa. En la llanura de Khalkha, en mayo de 1223, los príncipes rusos agonizaban lentamente, mientras Genghis Khan y sus generales comían, bebían y reían sobre sus espaldas. La madera crujía con cada movimiento de los mongoles. Los huesos de los nobles se quebraban uno a uno. Sus últimos alientos se mezclaban con el aroma de la carne asada y el kumis fermentado. No era solo una ejecución, era una sinfonía, una obra maestra del terror calculado, donde cada gemido, cada súplica ahogada, cada estertor final formaba parte de una lección que resonaría desde el Dnieper hasta el Danubio. Los mongoles no celebraban una victoria, ritualizaban un mensaje. El que desafíe al gran Khan no muere como guerrero, muere como mueble. Aquella noche, cuando los últimos estertores cesaron bajo las tablas ensangrentadas, nació algo más terrorífico que un imperio. Nació un sistema, una tecnología del miedo tan perfecta que sus ecos aún resuenan en los campos de batalla modernos. Porque Genghis Khan no fue solo un conquistador brutal. Fue el arquitecto de una maquinaria de dominación que convirtió el sufrimiento humano en herramienta de Estado. Para entender cómo un pastor nómada se transformó en el ingeniero del terror más eficiente de la historia, hay que retroceder a cuando aún se llamaba Temujin y el mundo no sabía que estaba gestando al hombre que rediseñaría la guerra para siempre. Temujin nació alrededor de 1162 en las heladas estepas de Mongolia, con el puño cerrado alrededor de un coágulo de sangre. Las parteras lo interpretaron como señal de destino guerrero. Lo que no predijeron es que esa sangre en sus manos sería solo el primer anticipo de los ríos que haría correr. Su padre, Yesugei, era un jefe menor de los mongoles Borjigin, una tribu perdida entre las infinitas luchas que desangraban las estepas. Mongolia no era un país, era un caos de clanes que se mataban por pozos de agua y rebaños de cabras. La infancia de Temujin transcurrió entre el humo de las yurtas quemadas y el olor a sangre fresca. Cada amanecer traía noticias de incursiones, cada anochecer lamentos por los muertos. Cuando Temujin tenía 9 años, su padre fue envenenado por rivales tártaros. El clan abandonó a la familia del jefe muerto. Una viuda y sus hijos quedaron solos en la inmensidad gélida. La madre, Hoelun, mantuvo vivos a sus pequeños cazando roedores, pescando con las manos desnudas en arroyos helados, masticando raíces hasta que las encías sangraban. El hambre no era solo necesidad, era maestra. Le enseñó a Temujin que la supervivencia no respeta códigos de honor, que la dignidad es un lujo de los que nunca han visto a sus hermanos pelear por huesos medio roídos. Una noche, su hermano Bekter intentó robarle una presa cazada. Temujin lo mató a flechazos. Tenía 13 años y había aprendido la primera lección de su futuro imperio: la compasión mata más rápido que el acero. Durante años, Temujin sobrevivió como animal, matando, robando, escapando. Fue capturado por el clan Taichud, que lo paseó por las estepas como trofeo, con un cangue de madera al cuello. Escapó en una noche de tormenta, ahogó a su guardia en un arroyo y regresó a la libertad salvaje. Pero ya no era el niño que había perdido a su padre. Era un depredador que había comprendido algo fundamental. El miedo es más poderoso que la fuerza.
Los Taichud lo temían tanto que preferían huir antes que perseguirlo. Cada humillación, cada noche de hambre, cada traición sufrida se acumulaba en su memoria como combustible para un fuego que aún no sabía que consumiría el mundo. Sin saberlo, las estepas estaban forjando al hombre que convertiría el terror en ciencia exacta. En 1206, Temujin fue proclamado Genghis Khan, emperador universal de todas las tribus mongolas. Pero antes de conquistar el mundo, tuvo que conquistar su propia tierra. Y en esas guerras civiles desarrolló los métodos que después perfeccionaría contra los imperios sedentarios. Su enemigo más encarnizado fueron los merquitas, que habían secuestrado a su esposa Berte. Cuando finalmente los derrotó, Genghis Khan no se limitó a rescatar a su mujer. Ordenó que todos los merquitas varones fueran pasados por las armas. A las mujeres las distribuyó entre sus guerreros como ganado doméstico. Burt recuperó su libertad, pero los merquitas dejaron de existir como pueblo. Habían sido borrados del mundo. Los queraitas, antiguos aliados que lo traicionaron, conocieron una variante más refinada. Genghis Khan permitió que sobrevivieran los artesanos y los pastores útiles, pero a los guerreros los clasificó por edades. Los menores de 17 años fueron adoptados por familias mongolas. Los mayores fueron ejecutados en masa. Una tribu entera fue reeditada según los criterios del conquistador. Contra los naimanes aplicó la primera versión de lo que después se conocería como terror selectivo. Perdonó a los que se rindieron inmediatamente. Ejecutó a los que resistieron un día. Torturó públicamente a los que resistieron una semana. El mensaje era matemático. A más resistencia, mayor sufrimiento. No era sadismo personal, era pedagogía política. Con los tártaros, responsables de la muerte de su padre, fue más allá. Ordenó medir a todos los supervivientes con la altura de una rueda de carreta. Los que superaban esa marca fueron ejecutados. Los menores fueron integrados en clanes mongoles, pero con sus nombres cambiados para que olvidaran su origen. Los tártaros no solo murieron como tribu, fueron amnésicos culturales antes de desaparecer. Cada conflicto era un laboratorio, cada victoria una lección aprendida sobre la gestión del miedo. Cuando finalmente todas las tribus mongolas se postraron ante él, Genghis Khan ya no era un jefe militar. Era un científico del terror que había desarrollado una teoría completa sobre cómo hacer que la crueldad trabajara para él en lugar de contra él. La unificación de Mongolia no fue solo política. Fue el campo de pruebas donde se desarrollaron los 5 métodos que después aterrorizarían desde Pekín hasta Kiev. Y el mundo no tenía idea de lo que se acercaba. La primera gran ciudad que enfrentó la metodología mongola fue Nishapur, en 1219. Era una joya del imperio corasmio, con murallas que parecían crecer desde las montañas y reservas de alimentos para resistir años de sitio tradicional. Los defensores confiaban en su preparación. Tenían agua, granos, ganado. Podían esperar que los nómadas se cansaran de la espera. No entendían que Genghis Khan había redefinido el concepto de asedio. No se trataba de romper murallas ni de agotar los suministros enemigos. Se trataba de convertir el hambre en un arma psicológica que destruyera la voluntad de resistencia antes que los cuerpos. Los mongoles no atacaron la ciudad. La rodearon con una precisión quirúrgica, estableciendo un perímetro hermético que dividía el campo en sectores vigilados. Cada intento de salida se convertía en masacre selectiva. Los soldados eran ejecutados inmediatamente, pero los civiles eran devueltos a la ciudad después de cortarles las manos. El mensaje era claro:
La resistencia militar tenía precio. La resistencia civil tenía consecuencias. Mientras la ciudad se preparaba para la larga espera, los mongoles comenzaron su verdadero trabajo. Dividieron a los prisioneros capturados en los arrabales en 3 grupos. Un tercio fue ejecutado a las puertas de la ciudad para que los defensores oyeran los gritos. Un tercio fue mantenido con vida, pero privado de alimentos, para que sus lamentos de hambre llegaran a los oídos de los sitiados. El último tercio fue alimentado normalmente y situado a la vista de las murallas, para que los hambrientos de adentro vieran a los saciados de afuera. El resultado fue devastador. Al cabo de 3 meses, Nishapur no se rindió por hambre física, se rindió por hambre psicológica. Los defensores habían escuchado durante 90 días los gemidos de los que morían lentamente fuera de las murallas. Habían visto a los bien alimentados. Habían olido la carne asada que los mongoles cocinaban deliberadamente contra el viento. El hambre se había convertido en paranoia colectiva. Cuando las puertas se abrieron, Genghis Khan no mostró misericordia por la rendición. Toda la población fue ejecutada casa por casa para enviar un mensaje ulterior. La rendición no garantiza la supervivencia. Solo garantiza una muerte más rápida que la resistencia. Nishapur había sido más que una conquista. Había sido una demostración de que los mongoles controlaban no solo la guerra, sino el miedo a la guerra. Habían weaponizado el instinto más básico de supervivencia y lo habían vuelto contra sus portadores. Después de Nishapur, las ciudades de Asia Central comenzaron a rendirse antes de ver las primeras tropas mongolas en el horizonte. La noticia del hambre artificial había viajado más rápido que los ejércitos. El terror se había convertido en su propio medio de transporte. En Bujará, 1220, Genghis Khan perfeccionó lo que sus generales llamarían redistribución humana. No era saqueo tradicional. Era una operación logística que reconvertía a las personas en recursos estratégicos según criterios científicamente establecidos. Cuando las puertas de la ciudad se abrieron tras un asedio de días, los mongoles no entraron como horda descontrolada. Entraron como administradores de la muerte. Separaron a la población en 5 categorías precisas: artesanos útiles para el imperio, jóvenes aptos para integración en las tropas, ancianos y enfermos para ejecución inmediata, niños menores de 8 años para adopción mongola, y mujeres entre 12 y 30 años para el sistema que cambiaría la demografía de Asia. Las mujeres fueron clasificadas nuevamente en subcategorías. Las de familias nobles fueron reservadas para oficiales de alto rango, no por placer, sino como trofeos simbólicos que demostraran la inversión completa del orden social. Las esposas de comerciantes fueron distribuidas entre los comandantes medios. Las hijas de artesanos fueron asignadas a soldados comunes. Las mujeres del pueblo fueron declaradas propiedad colectiva de las unidades militares. Pero lo más brutal no era la violación sistemática, era la burocracia de la violación. Cada mujer recibía una marca que indicaba su nueva función y propietario. Cada violación era registrada por escribas especializados que anotaban el potencial reproductivo de cada unión forzada. Cada embarazo resultante era monitoreado para asegurar que los hijos fueran criados como mongoles, sin memoria de sus orígenes maternos. Las mujeres embarazadas en el momento de la captura enfrentaban un protocolo específico. Si el embarazo era de menos de 5 meses, eran forzadas a abortar mediante golpes calculados en el abdomen. Si estaba más avanzado,
eran mantenidas hasta el parto, después del cual el bebé era ejecutado y la madre reasignada. No se permitía que ningún niño naciera con identidad previa al dominio mongol. En Bujará registraron más de 15.000 mujeres procesadas según este sistema. El cronista Juvaini escribió que convirtieron la maternidad en manufactura y la feminidad en moneda. Las mujeres no solo perdían su libertad, perdían su capacidad de transmitir cultura, idioma, tradiciones. Sus hijos serían mongoles genéticamente mixtos, pero culturalmente puros. El resultado estratégico era genocidio reproductivo. Los mongoles no solo destruían las ciudades conquistadas, las repoblaban con versiones híbridas que conservaban la infraestructura útil, pero eliminaban la identidad cultural. En una generación, Bujará seguía siendo una ciudad, pero ya no era una ciudad persa. Era una colonia mongola con arquitectura persa. Lo más terrorífico era la eficiencia emocional del sistema. Las mujeres violadas no solo sufrían trauma personal, sufrían la culpa de saber que sus hijos serían los mongoles del futuro. La violación se convertía en complicidad forzada con la destrucción de su propia civilización. Después de Bujará, las mujeres de otras ciudades comenzaron a suicidarse masivamente antes de la llegada mongola. Preferían la muerte a la conversión reproductiva, pero eso también formaba parte del plan. El terror anticipatorio reducía la población sin necesidad de ejecutarla. En el asedio de Gurganj, 1221, Genghis Khan enfrentó las murallas más altas y gruesas que había visto jamás. La capital del Corasmo era una fortaleza diseñada para resistir siglos, con arquitectura militar que había derrotado a todos los invasores anteriores. Los ingenieros mongoles calcularon que un asedio tradicional podría durar años. Fue entonces cuando el Gran Khan desarrolló la más perversa de sus innovaciones, transformar la protección en sacrificio. Los mongoles reunieron a todos los prisioneros capturados en las ciudades conquistadas durante la campaña: hombres, mujeres, ancianos, niños. Más de 50.000 personas fueron organizadas en formaciones que replicaban exactamente la estructura del ejército mongol. A cada prisionero le entregaron un escudo real mongol y una armadura auténtica. Desde las murallas de Gurganj, los defensores vieron acercarse lo que parecía el ejército más grande de la historia, una masa humana que se extendía hasta el horizonte, marchando en perfecta formación militar. Solo cuando estuvieron lo suficientemente cerca pudieron distinguir los rostros aterrorizados bajo los cascos, las manos temblorosas que apenas podían sostener las armas. Los escudos humanos no era solo táctica militar, era teatro psicológico. Los prisioneros habían recibido órdenes precisas. Quienes intentaran huir serían ejecutados inmediatamente por los verdaderos mongoles que marchaban detrás. Quienes avanzaran hacia las murallas recibirían una muerte rápida de las flechas de los defensores. La única supervivencia posible estaba en lograr que la ciudad se rindiera antes de llegar al alcance de los arqueros. Los prisioneros gritaban hacia las murallas en decenas de idiomas diferentes, suplicando rendición, prometiendo clemencia mongola, ofreciendo sus propias vidas a cambio de que cesara la locura. Sus voces se mezclaban en un coro de desesperación que podía oírse desde kilómetros de distancia. Los defensores de Gurganj no solo veían acercarse un ejército. Escuchaban el lamento de todas las ciudades que habían caído antes que ellos. Cuando los primeros escudos humanos llegaron al alcance de las flechas, los arqueros de Gurganj enfrentaron una decisión imposible: disparar contra víctimas inocentes o permitir que los mongoles se acercaran a las murallas. Algunos arqueros se negaron a disparar y fueron ejecutados por sus propios comandantes. Otros dispararon llorando,
La mayoría quebró psicológicamente antes de tomar cualquier decisión. Cada flecha que mataba a un prisionero se convertía en un acto de colaboración forzada con los mongoles. Los defensores no solo luchaban contra un ejército, se convertían en verdugos de las víctimas que habían venido a representar. La guerra había dejado de ser un enfrentamiento entre militares para convertirse en una máquina que forzaba a los buenos a comportarse como malvados. Después de 6 horas de matanza de escudos humanos, las puertas de Gurganj se abrieron. Los defensores prefirieron la rendición al horror de seguir ejecutando inocentes. Cuando Genghis Khan entró en la ciudad, ordenó que todos los arqueros que habían disparado contra los prisioneros fueran ejecutados por asesinos. Los que se habían negado a disparar fueron perdonados por compasivos. El mensaje era claro. La guerra mongola no tenía bandos morales, solo tenía supervivientes y muertos, y hasta la supervivencia tenía precio en culpa. Pero fue en Khalkha, en 1223, donde Genghis Khan alcanzó la perfección artística del terror. Los príncipes rusos habían sido derrotados en batalla abierta, pero su captura planteaba un problema protocolar. Eran cristianos, nobles, representantes de Bizancio. Ejecutarlos como soldados comunes podría generar problemas diplomáticos con el resto de Europa. Genghis Khan diseñó una solución que era, simultáneamente, ejecución, humillación, banquete y espectáculo. Los príncipes rusos fueron tendidos boca arriba en el suelo, atados de pies y manos. Sobre sus cuerpos se colocaron tablas de madera maciza. Sobre las tablas se dispuso un banquete completo. Manteles de seda, vajilla de oro capturada en Samarcanda, antorchas perfumadas, cojines para los comensales. Los generales mongoles se sentaron sobre esta mesa viviente y comenzaron a comer con la tranquilidad de una celebración cortesana. La presión de los cuerpos sobre las tablas no era suficiente para matar inmediatamente a los príncipes. Era calculada para prolongar la agonía durante horas, convirtiendo cada bocado mongol en un incremento gradual del sufrimiento ruso. Los cronistas que presenciaron la escena describieron una sinfonía de contrastes. Mientras arriba se desarrollaba una fiesta refinada con conversaciones corteses, brindis ceremoniosos y manjares exquisitos, abajo se desplegaba una lenta tortura, donde cada movimiento de los comensales aplastaba gradualmente las costillas, los pulmones, la esperanza de los moribundos. Mstislav de Kiev, el más anciano de los príncipes, resistió hasta el amanecer siguiente. Sus últimas palabras, ahogadas bajo el peso de la madera y los mongoles, fueron una plegaria en eslavo eclesiástico que ninguno de sus verdugos pudo entender. Para ellos era solo ruido procedente de la mesa. Para la historia, era el último suspiro de un mundo que se extinguía bajo el peso de otro que nacía. La ejecución banquete no era solo asesinato ritual, era declaración filosófica. Genghis Khan establecía que la nobleza europea no merecía ni siquiera el respeto de una ejecución militar honrosa. Eran mobiliario humano, útiles para sostener la comida de sus superiores. La humillación trascendía la muerte y se convertía en mensaje dirigido a todos los reinos que aún no habían conocido el poder mongol. Cuando el banquete terminó y los últimos estertores cesaron bajo las tablas ensangrentadas, los mongoles se alzaron, limpiaron cuidadosamente la vajilla y guardaron las mesas portátiles. No había nada que distinguiera el lugar de la masacre de cualquier otro campamento militar. Solo el olor a sangre coagulada bajo la hierba pisoteada indicaba que allí había muerto una civilización. El cronista persa que registró la escena escribió: «Convirtieron la muerte en cena y la cena en muerte».
Ya no se puede distinguir entre alimentarse y asesinar. Los mongoles habían alcanzado la perfección del terror. Habían hecho que el acto más básico de supervivencia, comer, se convirtiera en celebración de la destrucción ajena. Para los traidores, Genghis Khan reservaba el método más elaborado y simbólico: el arrastre tras caballos a velocidad calculada. No era ejecución inmediata ni tortura prolongada estacionaria. Era una muerte móvil que convertía el propio movimiento en instrumento de destrucción gradual. Yamuka, su hermano de sangre que se había convertido en enemigo, fue el primer destinatario de este protocolo perfeccionado. Había traicionado no solo una alianza militar, sino el vínculo sagrado de Landa, la hermandad jurada, que en la cultura mongol era más fuerte que los lazos familiares. Su castigo tenía que ser proporcionalmente simbólico. Los mongoles diseñaron un arrastre científico. Yamuka fue atado por las muñecas a las colas de 2 caballos, específicamente entrenados para mantener una velocidad constante, ni demasiado rápida como para causarle una muerte inmediata, ni demasiado lenta como para permitirle descanso. Los caballos fueron dirigidos por jinetes expertos que calculaban cada cambio de ritmo, cada giro, cada aceleración para maximizar el sufrimiento sin acelerar el final. El recorrido no era aleatorio. Los caballos siguieron un camino prediseñado que pasaba por todos los lugares significativos de la relación entre Genghis Khan y Yamuja: el valle donde habían jugado de niños, el río donde habían jurado hermandad, el campo donde habían luchado por primera vez como enemigos. Cada ubicación añadía una capa de significado al castigo físico. No solo se desintegraba el cuerpo del traidor, se desenrollaba la historia de la traición. Los testigos describen que Yamuka mantuvo la conciencia durante más de 6 horas de arrastre. Su cuerpo se desollaba gradualmente contra las piedras, la vegetación, los obstáculos del terreno, pero su mente permanecía lo suficientemente lúcida como para reconocer cada lugar del recorrido y comprender el mensaje. La traición no solo se pagaba con la muerte, se pagaba con la revisión forzada de toda la historia que había llevado a ella. Cuando finalmente murió, al atardecer, su cuerpo era un mapa desgarrado de su propia biografía. Cada herida correspondía a un lugar específico del recorrido, cada desgarro a un momento específico de su relación rota con el Gran Khan. Los mongoles habían convertido la ejecución en narración física, el castigo en reconstrucción geográfica de la culpa. El protocolo del arrastre se aplicó después a todos los traidores de alto rango. Cada recorrido era diseñado específicamente para el tipo de traición cometida. Los desertores militares eran arrastrados por campos de batalla. Los espías eran arrastrados entre las ciudades que habían traicionado. Los familiares infieles eran arrastrados por los campamentos donde habían vivido como mongoles leales. El resultado psicológico era devastador para los supervivientes. El arrastre no solo eliminaba a los traidores, convertía la traición en terror anticipatorio. Cualquier mongol que considerara la deslealtad tenía que imaginar no solo su muerte, sino el recorrido específico que tomaría su agonía. La geografía personal se convertía en mapa del castigo futuro. Después de Yamuka, las traiciones al interior del imperio mongol prácticamente desaparecieron. No por amor o lealtad hacia Genghis Khan, sino porque la alternativa había sido convertida en algo más aterrador que la muerte. Una muerte que obligaba a revivir toda la historia de la propia vileza, mientras el cuerpo se desintegraba kilómetro a kilómetro. En 1227, cuando Genghis Khan murió durante la campaña contra los Tanguts,
Había creado algo que trascendía la conquista militar tradicional. No había fundado simplemente el imperio más grande de la historia. Había desarrollado una tecnología política basada en la administración científica del miedo. Sus 5 métodos no eran casuales ni espontáneos. Eran herramientas específicas, diseñadas para resolver problemas específicos de control imperial. El hambre artificial resolvía el problema de los asedios prolongados. La sistematización de la violación resolvía el problema de la asimilación cultural. Los escudos humanos resolvían el problema de las fortificaciones impenetrables. Los banquetes de humillación resolvían el problema del prestigio enemigo. El arrastre calculado resolvía el problema de la traición interna. Cada método había sido probado, refinado, perfeccionado, hasta convertirse en protocolo estandarizado que sus generales podían aplicar en cualquier contexto. El terror mongol no dependía del carisma personal de Genghis Khan. Dependía de un sistema que funcionaba independientemente de quién lo administrara. Los cronistas de la época calcularon que los métodos mongoles habían causado la muerte de aproximadamente 40 millones de personas en 20 años de conquistas. Pero las cifras no capturan el verdadero impacto. Millones más murieron del terror anticipatorio. Ciudades que se despoblaron antes de la llegada mongola, pueblos que se suicidaron colectivamente para evitar la captura, regiones enteras que se volvieron inhabitables por el miedo. El imperio que Genghis Khan dejó a sus herederos no se sostenía solo por la fuerza militar. Se sostenía por una reputación de crueldad tan perfectamente cultivada que la resistencia se había vuelto psicológicamente imposible para la mayoría de las poblaciones. Los mongoles habían weaponizado la imaginación humana. Las víctimas se torturaban a sí mismas, anticipando lo que los mongoles podrían hacerles. Cuando murió, sus generales aplicaron su último protocolo. Ocultaron su muerte durante meses para evitar rebeliones. Mataron a todos los testigos del funeral y convirtieron su tumba en secreto de Estado. Hasta en la muerte, Genghis Khan siguió siendo un arma psicológica. Su paradero desconocido garantizaba que los enemigos del imperio nunca pudieran estar seguros de que realmente había muerto. Los métodos de Genghis Khan no murieron con él. Evolucionaron, se adaptaron, encontraron nuevas formas en cada época posterior. La guerra psicológica moderna, los campos de concentración, la tortura sistemática, la limpieza étnica, todos hunden sus raíces en las innovaciones que un pastor mongol desarrolló en las estepas del siglo XIII. Siglos después, cuando los historiadores intentaron explicar cómo un puñado de nómadas había conquistado la mitad del mundo conocido, encontraron cifras, mapas, fechas, pero no encontraron la verdad completa. Porque la verdad era demasiado perturbadora para escribirla sin disfraces. Genghis Khan no conquistó el mundo a pesar de su crueldad. Lo conquistó precisamente a través de ella. Había comprendido algo que los estrategas occidentales tardaron siglos en aceptar. La guerra no se gana en los campos de batalla, se gana en la mente de los enemigos, y la mente humana es más fácil de quebrar que el cuerpo humano. Sus métodos no eran medievales, eran eternos. En cada genocidio moderno se pueden rastrear las técnicas que él perfeccionó. La deshumanización sistemática, la burocratización de la crueldad, la conversión del sufrimiento en espectáculo, la administración científica del terror. La diferencia entre Genghis Khan y los dictadores modernos no está en la naturaleza de sus métodos, sino en su honestidad sobre ellos. Él nunca pretendió estar salvando el mundo, liberando pueblos o defendiendo ideologías.
admitía abiertamente que su objetivo era el poder absoluto y que cualquier método que sirviera a ese fin era legítimo. Esa franqueza brutal era, paradójicamente, su única virtud. Mientras los tiranos posteriores envolvían sus crímenes en retórica noble, Genghis Khan los presentaba como lo que eran: herramientas de dominación aplicadas sin hipocresía ni autoengaño. Hoy, cuando vemos las noticias sobre conflictos modernos, sobre campos de refugiados, sobre poblaciones desplazadas por el terror, estamos viendo las consecuencias de tecnologías políticas que Genghis Khan desarrolló hace 800 años. Sus métodos no son historia antigua. Son manual de instrucciones que cada generación redescubre y aplica con nuevos nombres. Esta no es la historia de un bárbaro medieval. Es la historia de un innovador político cuyas técnicas siguen funcionando en el siglo XXI. Cada vez que un ejército usa escudos humanos, cada vez que un régimen weaponiza el hambre, cada vez que un gobierno convierte la violación en política de Estado, estamos viendo aplicaciones modernas de los métodos que Genghis Khan sistematizó. Lo más aterrador de su legado no es que fuera especialmente malvado, es que fuera especialmente efectivo. Y la efectividad no tiene época, ni nacionalidad, ni ideología. Simplemente funciona. Genghis Khan no fue un monstruo, fue un espejo donde la humanidad puede ver reflejada su capacidad infinita para convertir el ingenio en instrumento de crueldad, la organización en máquina de muerte, la inteligencia en tecnología del terror. Y ese espejo sigue ahí, esperando que la próxima generación se mire en él y decida si va a repetir la historia o a escribir una diferente. Si esta historia te impactó, compártela para que otros entiendan que el pasado no está muerto. Sigue respirando en cada acto de crueldad sistemática que permite nuestro mundo moderno. Y solo cuando comprendamos completamente de qué somos capaces, podremos decidir conscientemente no serlo.